de llenarnos del Espíritu Santo para poder ser exitosos en el camino que Dios nos ha llamado a que vengamos a servir, ¿cierto? Si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿y cómo estamos llenos? En constante conexión con el Señor, escuchando su palabra. A veces no tenemos el tiempo, entonces ponemos el audio de la Biblia, escuchamos, porque que no tengo tiempo para leer la Biblia. Entonces hay muchas opciones, hoy en día se nos facilitan y son, por decirlo así, escuchar el audio de la Biblia que ya tenemos descargada en el celular. Entonces mientras voy haciendo algo, estoy escuchando la palabra de Dios. La idea es no perder esa conexión. Leer la palabra es la única que nos va a ayudar a avanzar, y escucharla nos ayuda a sanar, porque la palabra dice que por el oír la palabra, ¿cierto?, es que nosotros vamos a tener una transformación. Y ante todo la obediencia, ¿cierto? La obediencia. Mire que eso fue una de las características más, aparte de la humildad, más grande que tuvo el Señor. La número 1, la obediencia ante su Padre Celestial. Entonces, ¿por qué Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado? Dice que el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento. Ya todo eso, ese dato lo tenemos muy claro. Y estaba destinado para que los pecadores que deseaban un cambio de vida lo hicieran. Entonces, ¿por qué tenía que ver tal bautismo con Jesucristo? Lo que hablábamos ahorita, si él no estaba en pecado. Vámonos a Mateo 3:14. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Amén. Lo que hablábamos hace un momento. Como ya habíamos dicho, allí es donde eso era necesario, porque el Señor iniciaría su ministerio de una manera pública ante los hombres, ¿cierto? Sin duda, esa fue una de las razones por las cuales él bajó al agua, pero la más importante fue que él se igualó al pueblo pecador, ¿sí? Al pueblo que estaba allí en pecado y que deseaba un cambio. Él se igualó para poder mostrarnos que solamente con este paso del bautismo podemos avanzar en la parte espiritual y ser libres de la esclavitud. Amén. Entonces, el bautismo muestra que ya nosotros como pecadores vamos obviamente no podemos evitar el hecho de que se van a cometer equivocaciones, ¿cierto? Lo importante es reconocer con sinceridad en nuestra oración de que hemos fallado y que vamos a tratar de no volverlo a repetir, porque el único que hace la transformación es el Señor Jesucristo. Nosotros por nuestras fuerzas nunca vamos a poder dejar cuestiones que nos cuestan, que nos dificultan, que nos dan trabajo cambiar. Por decirlo así, 40 años que tengo yo, es difícil desaprender en 40 años, ¿cierto? Es difícil venir con costumbres, aunque yo ya pues tengo hace rato de bautizada, obviamente, pero es difícil de todas maneras cuando yo llego a las aguas y de un día para otro decir ya cambié. Es un proceso en el cual el Señor está haciendo lentamente su obra, pero Él no se va sin terminar de hacerla. Amén. Gloria a Dios. Vámonos para Isaías 53, verso 6. El Señor nunca pecó. Eso lo dice, el profeta Isaías lo anunció de muchas maneras, ¿cierto? Dice en Isaías 53, 6, alguien que me lo lea, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Por eso el Señor se hizo hombre para poder entender, ¿cierto?, nuestra condición, pero Él nunca pecó. Ahora Jesucristo es ungido por el Espíritu. No quiere decir que Él ya no estuviera ungido. El Señor ya estaba ungido desde, mejor dicho, desde la fundación, desde antes de eso. Pero en el bautismo se manifiesta una vez más
el Espíritu Santo que desciende sobre él en forma de paloma, ¿cierto? Y dice la palabra que los cielos se abrieron. ¿Cuántos queremos que los cielos estén abiertos en todo momento? Amén. ¿Cierto? Los cielos abiertos traen bendición, bendición y lluvia de bendición, pero cuando los cielos se cierran y son de bronce, por más que intentamos, por más que tratamos, nada se nos da. Dice la palabra que horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Así que no podemos ponernos a cazar una pelea donde vamos perdidos si ya tenemos la mirada de Jesucristo encima. Y si ya dimos un paso de bautismo, ¿cierto? Que es un paso muy importante, no es un juego, no es una llave. Quizás cuando yo lo hice pensaba que eso era simplemente palabras escritas, pero el tiempo me enseñó que no es así. Entonces, los cielos abiertos son de gran bendición. Se dice, según los estudiosos, que en los evangelios, esta palabra del bautismo de Jesucristo se habla en Mateo 3 y en Lucas 3 también, en Mateo 3 del 13 al 17 y en Lucas 3 del 21 al 22. También se habla en Marcos, donde estamos compartiendo. En todas tres coincide de que los cielos se abren, ¿cierto? Pero según los que estudian a profundidad, mucho más los pergaminos, las escrituras, todo esto, en el libro de Marcos no habla de cielos abiertos en algunas versiones, pues como lo hablan la mayoría de las versiones, es la palabra correcta, sino que dice que los cielos fueron rasgados. Curiosamente, cuando se rasgó el velo, cuando el Señor, cierto, coincide cuando el Señor parte, cuando el Señor resucita, el velo es rasgado. Entonces, que en el libro de Marcos habla de que los cielos fueron rasgados en el momento del bautizo de Jesucristo, cuando salió de las aguas. Cuando un cielo se abre, se puede volver a cerrar, pero cuando un cielo se rasga, es difícil, ¿cierto?, volver a abrir esa rasgadura, es más complicado. Entonces, los cielos se abren. Una persona cuando da el paso del bautizo tiene los cielos abiertos, amén. Ya de ahí en adelante, ese paso que da el cristiano del bautismo, obviamente vamos a tener luchas, vamos a tener dificultades en ese camino, pero también vamos a tener victoria, y lo más bonito es que el Señor nos anuncia cuando viene dificultad y nos anuncia que tenemos la victoria asegurada siempre y cuando vayamos conforme a su voluntad. Entonces esa es la bandera que todos tenemos asegurada, una bandera de victoria siempre y cuando caminemos conforme a su voluntad, cosa que es un poco complicada para la mayoría de nosotros, pero que no es imposible, ¿sí? No es imposible caminar bajo la voluntad de Dios. Lo que ocurre es que cuando contendemos, porque traemos ese yo bien fortalecido, y queremos nuestros caprichos, queremos nuestras cosas, entonces por lo general vamos corriendo y no consultamos al Señor en algunas situaciones, porque eso es lo que queremos hacer, pero no le hemos preguntado a Dios: ¿qué quieres tú que yo haga, mi Señor? Si te agrada lo que voy a hacer, si quieres que yo tome esta decisión. De seguro que si yo le consulto a Él de alguna manera, Él me va a dar una respuesta. Amén. Pero como no queremos escuchar ese no, vamos afanados y por lo general nos damos en la nariz, nos damos duro y es difícil levantarse, pero Él dice que si 7 veces te cae el justo, 7 veces se va a levantar, ¿cierto? Él nos va a ayudar. La idea es no caernos tanto, porque en cada caída hay un atraso del ministerio. El Señor tiene muchas promesas bonitas. De hecho, se escucha cuando vienen los profetas y dice: tú vas a ser muy reconocido, tú vas a ser una persona. A mí me ha dado tantas palabras el Señor, pero depende de mí que se cumplan. A mí me ha dicho que yo, mejor dicho, a todos nos ha dado palabras muy lindas, ¿cierto? Pero entonces se quedan ahí en solamente palabras bonitas. Depende de mí como cristiano, como qué relación tengo yo, qué intimidad tengo yo para que eso pueda verse cristalizado en mi vida, porque si no, solamente se va a quedar en palabra bonita. Al difunto Nabor, a mi papá, el Señor le dio muchas palabras, le dijo que era reparador de portillos, una persona de consejería. Mi papá se fue, pero él no tomó en serio las cosas del Señor. La palabra se da, pero depende de mí si yo tomo el paso
de obediencia para caminar con el Señor, de acuerdo a cómo Él tiene ese destino. Lo que ocurre es que Satanás no quiere que ese destino se vea hecho en realidad. Como Él sabe que ese destino está ahí amenazándolo, Él va a hacer todo lo imposible para que nosotros no caminemos y no veamos el florecer en los caminos del Señor. Y esos cielos estén abiertos, ¿cierto? ¿Y cómo se abren los cielos? Así como las 10 vírgenes que tenían el aceite fresco en esas lámparas. Ese aceite tenía que ser renovado, porque el aceite, si no se renueva, se evapora, ¿cierto? Cuando yo no lo renuevo a través de la oración, se va evaporando, se va terminando. Es necesario estar renovándolo a través de la oración, de la palabra, lo que dice allí, de palabra, el ayuno, la vigilia y la oración, ¿cierto? Para que podamos tener esos cielos abiertos, vayamos a Deuteronomios 11, verso 17. Sí. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra dé su fruto y perezcamos pronto de la buena tierra que os da Jehová. Amén. Es duro cuando tenemos los cielos cerrados. Yo los tuve cerrados un poco de años y me fue como a perro en misa, como dicen por ahí. Me fue súper horrible. ¿Por qué? Por mi rebelión, por la terquedad de mi corazón. Cuando yo cierro mi corazón y contiendo con la voluntad de Dios, llevo la pelea perdida. Entonces, como no me gustaba lo que estaba viendo, empecé a decir, ¿para qué me meto al Evangelio si el Evangelio es solamente sufrimiento? Si yo veo que cada rato es problema acá, problema allá, no sale uno de una cosa cuando entra la otra. Y me daba una rabia con el Señor cuando decía, el profeta le decía a mi mamá, este año vas a llorar, voy a tratar contigo y vas a llorar. Ay, o cuando decía, viene una prueba, o viene yo no sé qué, una dificultad, eso era como, mejor dicho, a mí me daba como una cosa aquí, un enojo. Yo no aceptaba la voluntad del Señor, pero ¿para qué tanto sufrimiento, de gusto, sufriendo, para atrás, y más problemas? Y otra gente diciéndole a uno, el que se mete evangélico se queda sin plata, no se le ve la prosperidad, todo lo malo lo veía yo. Y yo decía, sí, eso es verdad. Un evangélico mantiene, y mi mamá me mantenía forcejeando conmigo, vamos para la dominical. Y yo cerré mi corazón después de haber sido bautizada. Quiere decir que yo no había dado un paso genuino, no había dado un paso de corazón, ¿cierto? Y cualquier tempestad me abrió del camino. Porque cuando uno sabe el paso que va a dar en Cristo, ninguna tempestad hace como la palmera, ¿cierto? Ninguna tempestad, por fuerte que sea, me va a zarandear. Vendrán dificultades, pero ¿cómo yo obtengo eso? Con un conocimiento de la palabra. Si yo no estoy leyendo la palabra y no conozco quién soy ni para dónde voy, cualquier dificultad me va a zarandear y me va a sacar del camino. Pero cuando yo sé que soy un hijo de Dios, un linaje escogido, nación santa, yo sé que aunque estoy pasando por un problema, pero que lo que están viendo mis ojos, que aunque yo me apague por momentos y sienta temor, ya va a llegar la palabra de consuelo. El Señor envía a su ángel, porque Él siempre tiene un ángel que te levanta y te dice, pila, ponte pila, que el camino viene, es cierto, la bendición de Jehová, y la misma palabra te habla, el mismo Señor te llega, con muchas formas Él llega, pero desde que yo tenga el corazón dispuesto a que, a pesar de que yo estoy pasando esa tribulación, ese desierto, porque toda oración, toda petición pasa por un momento de desierto. Yo hago una petición ante el altar, ante la palabra, ante el Señor, pero llega un momento que digo yo no he visto cristalizado lo que le estoy pidiendo a Dios. Pasa el tiempo, pasan los meses y no pasa nada. Es porque yo estoy en un tiempo de desierto, en un tiempo de espera, lo que decía el evangelista hace unos días, el tiempo de fertilización. Y ese tiempo de